estimados participantes, es un gusto saludarles. Bueno, antes de iniciar el desarrollo de nuestro segundo módulo relacionado a lo que son los cálculos laborales, quería hacer unas acotaciones en cuanto a la presentación de la primera actividad evaluativa, bien, correspondiente al primer módulo. Cuando en la plataforma, cuando se indicó cuál era la actividad al final, pues bueno, había una serie de consideraciones que ustedes tenían que, que resolver, que tomar en cuenta, ¿ok? Para la realización justamente de esa actividad. Hago este paréntesis porque de verdad estoy muy preocupada por la calidad de, de las presentaciones que fueron emitidas por ustedes, ¿ok? Un total copiar y pegar, un uso absurdo e indiscriminado de lo que es la inteligencia artificial. Muchachos, se los dejé de verdad bastante claros en las indicaciones que mucho cuidado con el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, salvo que, bueno, gracias a Dios disponía de suficiente tiempo para valerme de herramientas como los controladores, como para poder revisar los plagios, para poder revisar la cantidad o el porcentaje, ¿ok?, de uso de inteligencia artificial que tenía cada una de las entregas. Y de verdad es absurdo, es totalmente absurdo que no recuerdo ahorita la totalidad de ustedes como participantes en la sección, pero un ejemplo de 10 alumnos, 9 trabajos sean exactamente iguales, tengan la misma estructura, tengan respuestas de 3 párrafos y cada párrafo entre 3 o 4 líneas. En la pregunta al final quiere hacer un análisis, una consideración personal, es como que si todos y cada uno lo hubiesen pegado. La misma consideración, el mismo punto de vista, todos piensan igual, todos llegan a la misma conclusión. Entonces, muchachos, yo se los dejé también escrito allí en plataforma cuando les di la bienvenida a este curso. Ustedes se están formando para ser profesionales, ¿ok? El día de mañana quien va a enaltecer o a bochornar ese título son todos y cada uno de ustedes. Entonces, de verdad, para la segunda evaluación quisiera hacerla más práctica. Si todos pudieran venir y hacerla presencial, súper bien. Para mí muchísimo mejor. Realmente estos son cálculos. Veo que la hora en la que estoy conectada y no hay ningún participante conectado. Entonces, pues bueno, eso deja también mucho que decir de parte del compromiso, porque somos una sección completa y bueno, no, ya se anunció desde el día viernes, jueves, que íbamos a tener este encuentro y pues bueno, estas son las horas y pues no cuento con ningún alumno, ¿ok? Entonces, muchachos, vuelvo y recapitulo, no me sirve un trabajo que sea copiar y pegar, no me sirve un trabajo donde ustedes copien todas las indicaciones, las peguen en el chat GPT o en Gemini o en DeepSeek, en cualquier herramienta de inteligencia artificial que ustedes se hayan valido, para que sea ella la que responda, ¿ok? Veo que había un material de consulta y de referencia, creo que un solo participante, pude eh, revisar que un solo participante fue el que accedió a ese material. De las referencias, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Otra parte que quiero hacer, ustedes se están formando, como los vuelvo y les repito y les reitero, me van a escuchar esto, decirlo en todo el desarrollo de la materia, para ser profesionales. Es increíble que ustedes me digan la ley de los trabajadores, la ley del trabajo, me citen artículos y no me indiquen a qué ley, a qué cuerpo jurídico ustedes se están refiriendo. O sea, yo no tengo que adivinar. Entonces, muchachos, de verdad, de todo corazón, les digo que tienen que ponerle un poquito más de empeño, un poquito más de cariño y un poquito más de responsabilidad y compromiso a lo que es la formación académica. Bien, eh, sin más, damos inicio entonces al desarrollo de este módulo relacionado al salario. Nosotros ya habíamos abarcado un poco este tema en el módulo anterior y decíamos que el salario nosotros lo encontramos contemplado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué nos dice que es el salario? El salario es simplemente la remuneración o el pago que se le da a un trabajador
en ocasión al desarrollo de su trabajo o la prestación de sus servicios. Bien, el artículo 104 que nos dice que es aquella remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuera su forma de pago, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios. Ya ese concepto nosotros lo traíamos claro. Bien, hablamos ahora de lo que son los beneficios sociales de carácter no salarial o de carácter no remunerativo. Nos referimos a todo ese conjunto de asignaciones, ¿ok? Que no tienen carácter monetario, por así llamarlo. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de este tipo de beneficios? Bueno, ayudar, primero, a aumentar el grado de satisfacción de los trabajadores, también ayuda a reforzar la vinculación, la identificación de ese grupo de colaboradores con la empresa, también a reforzar, ¿ok? Ese sentido de pertenencia. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar lo que es un beneficio de carácter salarial y de carácter no salarial? Es una fórmula muy sencilla. Primero, el trabajador no tiene libre disposición, ¿ok?, de ese beneficio. Como vemos aquí, esos beneficios nos los pueden entregar en forma de comedor, de alimentación, ¿ok?, de mercados, la parte de las guarderías infantiles o pago también de lo que son las matrículas escolares de los hijos de los trabajadores, útiles escolares, la ropa de trabajo, uniformes de trabajo, equipo de protección personal, capacitaciones que se le brinden a los trabajadores, ¿ok? El beneficio de recreación, perfecto. Nada de eso, vamos a decir, tiene carácter salarial. Eso no entra en la esfera patrimonial, en esa esfera monetaria del trabajador. Él no va a tener libre disposición. En el comedor, pues bueno, antiguamente se les daba lo que era el cestatique o se les da su tarjeta de alimentación, ¿ok? Antes, pues había una serie de comercios que las aceptaban, otros que no, porque eran recibidos únicamente para el canje de comida. Bien, ya eso, pues bueno, se ha abierto un poco ese abanico, pero de igual modo las guarderías infantiles, las empresas hacen el pago directamente a esa guardería o a ese centro de educación inicial, previo a la emisión de una factura de ese centro de educación inicial o de esa guardería o de ese instituto educativo. Bien, los útiles escolares, pues también se les entrega al trabajador, no se les deposita el dinero en cuenta nómina, no se les da el dinero para que, bueno, ellos tengan una libre disposición de él, sino que la empresa, pues bueno, entrega su maletín escolar, entrega su combo de útiles, por así llamarlo. Bueno, en fin, no hay una libre disponibilidad de estos beneficios sociales. Ahora bien, vamos a identificar, vamos a definir bien ese régimen salarial, esos tipos de salarios. Nosotros hablábamos también de lo que es ese salario normal y ese salario integral. El salario normal, nosotros le decimos salario norma, salario básico, salario pelado, como también dicen, ¿ok? Nosotros cuando hablamos de salario, salario es salario. Cuando nosotros hablamos de salario normal, bueno, o salario básico, ahorita les voy a explicar un poco esa diferenciación, ¿ok? Cuando hablamos de salario normal, pues bueno, también lo vemos reflejado en el artículo 104 de la ley, que lo veíamos mencionando, que es esa remuneración devengada por ese trabajador, por ese colaborador, de forma regular y permanente en ocasión a la prestación de su servicio. El salario integral se utiliza solo, única y exclusivamente, muchachos, fíjenlo bien, para el cálculo de las prestaciones sociales. El salario integral, ¿qué abarca? Este salario normal, ¿ok? El total de asignaciones, el total de lo que percibe ese trabajador en ocasión a la prestación de su servicio, en ocasión al desarrollo de su trabajo, ¿ok? Y además tenemos que tomar una alícuota, una cuota aparte de lo que es las utilidades y el bono vacacional. ¿Ok? Por eso se toma únicamente para el cálculo y el pago de las prestaciones sociales. O sea, es ese salario global. Comprende lo que es ese conjunto, vamos a decir, de pasivos laborales, pero para la empresa. Bien, entonces, diferencia salario normal, salario básico, salario, es la remuneración, lo que yo generé en ocasión a mi prestación de servicios al desarrollo de mi trabajo. El salario básico incluye comisiones, incluye horas extras, trabajos realizados en días feriados y en días de descanso, trabajos en horas nocturnas, ¿ok? Todo lo que a mí la empresa me paga en ocasión a mi trabajo. Y el salario integral solo lo va a tomar en consideración para el pago de prestaciones sociales. Tenemos entonces
¿Qué salario nosotros pues vamos a tomar para los diferentes cálculos? Con el salario normal o el salario básico, bien, para calcular el bono nocturno lo vamos a utilizar ese salario normal para el pago de las horas extras, bien sea diurna o nocturna, para el pago de los días feriados o de descansos no trabajados y para el cálculo de las vacaciones y el bono vacacional. ¿Entendido? Entonces, bueno, sabemos que el bono nocturno, ¿cómo nosotros lo vamos a calcular? Tomando en cuenta un 30% de recargo sobre el salario por hora, o sea, lo que yo generé en una hora de trabajo, ¿ok? Las horas extraordinarias, ahorita pues bueno, vamos a ver cómo se calcula una hora extra, tanto diurna como nocturna. La hora extra diurna, como bien lo indica aquí el material, tiene un 50% de recargo sobre el salario también por hora, ¿bien? Y la hora extra nocturna tiene un 30% adicional sobre ese valor de la hora extra diurna. Perfecto. El día feriado de descanso trabajado, pues bueno, tiene un recargo del 50% sobre el valor de ese día. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el pago del día feriado o el día de descanso trabajado? Que el día de descanso trabajado, aparte de ese 50% de recargo al que tiene, vamos a decir, derecho, se le debe dar un día de descanso compensatorio. Esa es la única diferencia, pero en ambos aplica un recargo del 50%. Y el bono vacacional, pues bueno, es ese bono al cual tiene derecho el trabajador cuando ya cumple un año ininterrumpido de prestación de servicios y se hace acreedor de su descanso anual de vacaciones. Y volvemos aquí a reiterar, el salario integral, para lo único que nosotros vamos a tomar en consideración es para calcular las prestaciones sociales. Una salvedad aquí que quiero hacerles cuando se vaya a realizar o cuando ustedes vayan a realizar la parte práctica de los cálculos es, si yo estoy pidiendo el cálculo de, por ejemplo, de horas extras, se supone que yo tengo que trabajar con salario por hora. Por eso aquí lo puse un poquito más en grande. Si yo estoy pidiendo el cálculo de un día de salario, un día de descanso laborado o un día feriado, ¿ok? Yo tengo que utilizar el salario diario. Siempre voy a utilizar el salario de lo que a mí me están solicitando. Bien, porque lo hago esa salvedad porque la otra vez mandé a calcular días feriados y no sé, se confundieron y me tomaron fue el salario mensual. Cuando yo estaba solicitando era días, ¿ok? Entonces, estar pendiente de lo que se solicita. Si yo solicito el cálculo de horas extras o un salario por hora, tienen que tomar justamente eso, el salario por hora. Si ustedes me van a calcular días feriados o días de descanso, tienen que tomar en consideración es el salario diario o ese salario por día de trabajo. Bien. Vamos a hablar entonces de los cálculos para justamente o poder obtener lo que es el salario mensual, diario, ese salario semanal y de hecho el salario por hora. Vamos a hacer aquí unas pequeñas salvedades. Cuando nosotros hablamos de salario mensual o el salario normal mensual, bueno, es lo que se estipula desde un inicio, de hecho, en el contrato de trabajo. El salario mensual de este trabajador o de este colaborador comprende, vamos a dar un ejemplo hipotético, $300 mensuales. Bien, evidentemente pues tenemos que hacer la salvedad en el contrato, si van a ser bolívares, ok, si ese sueldo pues entonces va a estar indexado en bolívares en cuanto a cierta cantidad en dólares. Entonces hablemos de eso. Si va a ser el salario mensual $300, perfecto, ese es el salario mensual que se estipuló. En cambio, si a mí me dan mi salario diario, la persona va a ganar, por dar un ejemplo, $5 diarios o 200 bolívares diarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar ese salario diario y lo vamos a multiplicar por los 30 días del mes. Aquí también les hago un paréntesis, es muy importante que tomen nota. Cuando nosotros vamos a realizar cálculos salariales, siempre vamos a tomar en consideración un mes de 30 días. Entendemos que hay meses que tienen 28, en ocasiones tienen 29, hay meses que tienen 30 y tienen 31 días. Nosotros, por decir, si enero tiene 31, abril tiene 30, no es que nosotros vamos a realizar el cálculo de acuerdo a los números de días que tiene el mes. En los cálculos laborales siempre vamos a trabajar con, eso se llama calendario comercial. Bien, se trabaja con calendario de 360 días y se toma un mes de 30 días. O sea, siempre que nosotros trabajemos con cálculos salariales, nuestro mes lo vamos a tomar de 30 días. Seguimos entonces. Para calcular el salario diario,
Aquí, al contrario, sí, evidentemente me tienen que indicar cuál es mi salario mensual. Entonces, ese salario mensual lo vamos a dividir entre 30 días porque esos son los días calendarios que se toman en consideración, ¿ok? Para el conjunto de cálculos salariales. Tenemos el salario semanal. Aquí lo mismo, tenemos que calcular el salario diario, pero nosotros lo vamos a multiplicar por 7 días cuando necesitemos calcular el salario de una semana. Ahora bien, tenemos el salario por hora, que era lo que estábamos hablando. Si me mandan a calcular horas extras, evidentemente tengo que irme por acá a calcular el salario por hora. El salario normal por hora es muy sencillo. Nosotros vamos a tomar el salario diario, lo que gana una persona en un día. Bien, y lo vamos a dividir entre el número de horas que tiene la jornada activa de trabajo de ese colaborador, de esa persona. En las jornadas de trabajo, sabemos que tenemos 3 tipos de jornada. Tenemos la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. La jornada diurna comprende 8 horas, bien, 8 horas diarias. La jornada nocturna, 7 horas y la jornada mixta, 7.5 horas. En la jornada mixta, pues en este tipo de jornadas hay que tener cuidado, porque si son más de 4 horas nocturnas lo que trabaja o lo que elabora ese colaborador, se toma como jornada nocturna completa. Bien, no se puede exceder de 4 horas nocturnas esa jornada mixta porque evidentemente pasa a ser una jornada nocturna. Entonces, bien, teniendo ya identificado el tipo de jornada en la que presta servicios ese trabajador, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el salario diario. Si es una jornada nocturna, lo vamos a dividir entre 8 horas diarias. Si es una jornada nocturna, diurna, perdón, 8 horas diarias. Si es una jornada nocturna, 7 horas diarias. Si es una jornada mixta, 7,5 horas diarias. Estos cálculos de verdad son muy sencillos si nosotros tenemos en cuenta esto, este formulario. Y de verdad siempre les recomiendo, cuando hayan dudas, váyanse a la ley. Aquí está absolutamente todas las fórmulas, todas las formas de cálculo. También indican, vamos a decir, los factores, todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder entonces realizar los cálculos laborales. Bien. Vamos con un ejemplo súper sencillo para calcular salario diario, salario semanal y salario por hora. De primera mano tenemos un colaborador que devenga mensualmente 600 bolívares. Un caso realmente bastante hipotético, ¿no? Entonces, nos solicitan calcular el salario diario. Si nos están pidiendo salario diario, okay, ¿qué vamos a hacer? Lo que vimos en las formulitas anteriores. Si ya nos dicen aquí que tengo un salario mensual de 600 bolívares, mi salario mensual son 600, para calcular el diario lo vamos a dividir entre 30 días. Recuerden que siempre que vamos a hacer cálculos laborales vamos a tomar meses de 30 días. Bien, entonces 600 entre 30, tengo un valor de 20 bolívares por mi salario por día, mi salario diario. Seguidamente tenemos el salario semanal. Dijimos hace un momento que lo multiplicábamos por los 7 días de la semana. Tenemos entonces, tomamos este salario diario que acabamos de calcular, bien, el salario diario lo multiplicamos por 7 días. 20 bolívares por 7 días nos dan 140 bolívares. Ahora, el salario por hora. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Este salario diario que nosotros tenemos acá, lo vamos a dividir entre el número de horas de la jornada. Si yo tengo una jornada diurna, pues esos 20 bolívares que corresponden a este salario diario, lo voy a dividir entre 8, me va a dar 2,5. Si lo divido entre 7, si es en el caso de ser una jornada nocturna, lo divido entre 7, me da 2,85, y en el caso de ser una jornada mixta, me da 2,66. Como pueden ver, de verdad son cálculos muy diarios. Es tener en cuenta estas fórmulas que les mencioné hace un momento, tener este material a la hora de practicar y de realizar los cálculos, y de verdad que es algo muy sencillo. Bien, vamos ahora con el ejemplo del bono nocturno. Ese recargo del 30% se da cuando el trabajador presta servicios en horas nocturnas, es decir, a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, si me están pidiendo bono nocturno y ese se aplica sobre el valor de la hora, pues yo tengo que calcular el salario por hora. Bien, entonces, tenemos salario diario, vamos a tomar en cuenta el mismo salario de 600 bolívares con el que estábamos trabajando. 600 bolívares entre 30, siempre entre 30. Recuerden que para hacer cálculos laborales vamos a tomar meses de 30 días. Bien, entonces, 600 bolívares entre 30 días me va a dar 20 bolívares diarios. ¿Ok?
ese salario por hora, vamos a decir que ese trabajador, pues bueno, tiene una jornada nocturna, una jornada diurna, correspondiente a 8 horas. Entonces yo tomo mis 20 bolívares de salario diario y los voy a dividir entre 8 horas y me da 2,5. Ahora bien, ya tengo este es mi valor por hora. Este valor lo voy a multiplicar por el 30%, que es lo que me indica la ley, bien, que es el recargo por bono nocturno que se le debe dar al trabajador. Entonces, este recargo, 2,5 por 30%, me da 0,75 bolívares. Y finalmente, el valor de mi hora nocturna es 2,5 por este recargo que acabamos de calcular, 3,25 bolívares. Ustedes lo ven muy enredado, como que muchos pasos, pero es que esa es la mejor manera de digerirlo y de poderlo visualizar. Hacer un paso a paso como para poder determinar de dónde salen todos y cada uno de estos montos. Porque si yo les hago todo de forma directa, pues evidentemente no van a saber de dónde están obteniendo esos resultados. Entonces, repasando, bono nocturno es ese recargo del 30% que se da sobre la hora nocturna, sobre ese trabajo que se realiza a partir de las 7 de la noche. Entonces, si me están pidiendo valor de la hora nocturna, tengo que tener mi salario por hora. Bien, ese salario diario lo obtenemos en salario mensual entre 30, me da un salario diario, ese salario diario lo voy a dividir entre el número de horas de la jornada, en este caso entre 8, aplico mi recargo del 30%, como lo tengo acá, y finalmente eso es lo que me va a dar el valor de la hora nocturna. Bien, ahora hablemos de las horas extras, de esas horas extraordinarias. Las horas extras, tenemos horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Las horas extras es esas horas adicionales a mi jornada laboral en las cuales yo presto servicio, ya sea por cualquier tipo de desaveniencia, cualquier tipo de incidencia que se pueda generar en el trabajo. O, por el contrario, cuando ya se tiene planificado un trabajo que me va a requerir tiempo adicional, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el patrono en este caso? Notificar a la Inspectoría del Trabajo que en tal día, en razón de tal circunstancia o por tales trabajos, este trabajador, o sea, la lista de los trabajadores, si es un solo trabajador en ese caso, él o los trabajadores que van a prestar servicio de horas extras, se hace esa notificación a la Inspectoría del Trabajo para que éstas sean aprobadas, vamos a decir, la realización de ese conjunto de horas extras. Bien, tenemos trabajos, o mejor dicho, tenemos horas extras tanto en jornada diurna como en jornada nocturna. Cuando yo trabajo horas extras en una jornada diurna, esta hora extra va a tener un recargo del 50% sobre la hora de mi salario, ¿ok? Mi salario por hora. Ahora bien, si yo cumplo horas extras, ¿ok? Nocturnas, yo voy a tomar ya el valor de esa hora extra y lo que le voy es adicionar un recargo del 30%. Aquí les hago otra salvedad. ¿Qué nos dice la ley? Que la hora extra nocturna es el 50% más el 30% sobre el salario por hora. ¿Qué hacen muchos? Me suman 50 más 30, me da 80 y me multiplican el valor de la hora por 80%. Eso está errado. Eso nunca les va a dar, ¿ok? ¿Por qué? No es lo mismo aplicar un 30% sobre una hora extra diurna, ¿ok? Aplicar un 80% sobre esa misma hora. Ustedes lo van a ver, pero no entendemos, hagan algo muy fácil. Hagan la prueba. Primero calculen el 50%, ¿ok? Y el valor de ese 50% le vuelven a calcular el 30% y ahí les da el valor de la jornada nocturna, ¿bien? Y háganlo de esta forma que reitera mucho, cae mucho en ese error, ¿ok? De sumar el 50 más el 30 y multiplíquenlo por el 80%. Nunca les va a dar lo mismo. Entonces, para que ustedes no se me enreden tanto, el valor de la hora extra nocturna es un recargo del 30% sobre el valor de la hora extra diurna. Perfecto, súper sencillo. Vamos a ver entonces aquí en lo práctico lo que son los cálculos. El salario diario van a ser 600 entre 30, ya hemos mencionado anteriormente los 20 bolívares, mi salario por hora van a ser 20 entre 8 horas que comprende mi jornada laboral, ¿ok? Me da 2,50. La hora extra diurna, yo aquí les voy a dar un factor de cálculo. Cuando nosotros vamos a trabajar con horas extras diurnas, siempre las vamos a multiplicar por 1,5 y me da directo el monto. Bien,
cuando vamos a calcular horas extras nocturnas, multiplicamos por el 1.95, que comprende el 50% de esta hora extra diurna más el 30% de recargo. Y me va a dar de forma directa lo que es el valor de esa hora extra diurna. Profe, que no entendemos si no es el 50 más el 30, no es 80%, pero la ley dice el 50 sobre el 30, si yo sumo, no se compliquen. Utilicen estos dos factores. Cálculo de la hora extra diurna, 1.5. El valor de la hora de trabajo por 1.5 y el valor de la hora de trabajo lo vamos a multiplicar por esta hora extra nocturna por 1.95. Nunca vayan a cometer el error, muchachos, de verdad se los pido, de sumar el 50 más el 30, ¿bien? No es calcular por el 80%. Seguimos entonces. El día feriado o día de descanso trabajado. Como les comentaba al inicio, ¿ok? Del desarrollo del módulo. Bien sea día feriado o día de descanso, se calcula de la misma manera. El valor de mi salario diario por 50%, por un recargo del 50% sobre el valor de la hora de ese día de trabajo. Entonces, el salario diario, ¿cómo lo vamos a calcular? Por eso es que a mí me gusta que ustedes vengan, si pudieran acá los encuentros presenciales, o por lo menos se pudieran sumar a la clase, ¿bien? Para hacerles la pregunta de por qué se tiene que tomar 30 días. Entonces, bueno, pero yo se los vuelvo a reiterar. El salario diario, todos los ejercicios los hicimos con un salario hipotético de 600 bolívares, lo vamos a dividir entre 30, que es el número de días que siempre vamos a tomar en consideración para los cálculos laborales, mesas de 30 días, ¿ok? Me va a dar mi salario diario de 20 bolívares. Entonces, ¿qué tenemos? Ya calculado el valor de nuestro salario diario, bien, o nuestro pago por un día de trabajo, procedemos a calcular el 50%. Aquí podemos volver a utilizar el factor directo, multiplicamos por 1.5 y nos va a dar el valor de nuestro día feriado o nuestro día de descanso trabajado. Entonces aquí, pues bueno, está anotada la consideración que les mencioné hace un momento, que para el día de descanso trabajado, además de este recargo, ok, además del pago del día, se debe dar un día de descanso compensatorio remunerado. Eso lo encontramos en el artículo 14 del reglamento de la LOT. Bien. Finalmente, pues bueno, vamos a dar lo que es la introducción a lo que es las vacaciones. Vamos a ver si tenemos un siguiente encuentro para volver a hacer cálculos salariales y bueno, y ya empezar con lo que son cálculos vacacionales, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras? Que cuando el trabajador ha cumplido un año de trabajo ininterrumpido, se hace acreedor o merecedor de un disfrute vacacional, ok, un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Por lo general van a ser 21 o 22 días continuos de vacaciones, ¿sí? Los años sucesivos tendrá derecho a un día adicional de vacaciones, ¿ok? Hasta un máximo de 15 días hábiles. Esto quiere decir, yo en mi primer año de servicio tengo un disfrute de 15 días de vacaciones, aquí como lo establece el artículo 190, pero en mi segundo año de servicio tengo garantizados mis 15 días de vacaciones, pero tengo adicional ganado otro día. O sea, ganado me dan un día adicional de disfrute. O sea, van a ser 16 días. Así sucesivamente. Para el tercer año van a ser 15 días de vacaciones más 2 adicionales. Van a ser 17 días hábiles. Y así con cada uno de los días de vacaciones. Aunado a ello, cuando yo ya cumplo ese año ininterrumpido de trabajo que me hago acreedor de mi descanso vacacional, adicionalmente, pues bueno, también ese trabajador tiene derecho a un bono vacacional. Eso lo encontramos normado en el artículo 192 de la LOT y nos indica que los patronos pagarán al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones. Esto quiere decir, el trabajador sale de disfrute, él tiene que salir con el pago de sus vacaciones y con el pago de su bono vacacional. Bien, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de 15 días de salario normal, más un día por cada año de servicio, hasta un total de 30 días de salario normal. Es decir, aquí hablábamos de un tope de 15 días. Esto quiere decir que el trabajador sumando, estábamos hablando que se hace acreedor de los 15 días de vacaciones y él va sumando un día adicional por año.
un día el segundo año, 2 días el tercer año, sucesivamente, y va a llegar un límite hasta de 15 días. Esto quiere decir, cuando el trabajador pues tenga 16 años de servicio, va a tener 30 días de, de, de vacaciones. Perdón que se me fue el hilo de que lo que les estaba comentando. 15 días de vacaciones y 15 días, ¿ok? Aparte, pues bueno, de esos días adicionales que yo voy acumulando, pero esa acumulación tiene un tope de 15 días. Entonces, lo máximo que puede disfrutar un trabajador son 30 días hábiles de vacaciones. Aquí lo dice muy bien el artículo 190, un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Bien, lo mismo pasa con el bono vacacional, pero el bono vacacional sí tiene un tope de 30 días. Si las vacaciones son 15 días de vacaciones más 15 días, que es mi tope, el bono vacacional sigue generando 15, 16 días adicionales de bono, ¿ok? Pero hasta un tope de 30. Eso quiere decir que la persona, lo máximo que va a llegar a percibir de bono vacacional van a ser 45 días de salario. Entonces aquí, vamos a ver si carga la tablita. Ok, la cargo. Lo que yo les venía hablando. La antigüedad, el número de años por los cuales yo presto servicios, yo he prestado servicios, los días de vacaciones y los días de bono vacacional. Aquí nosotros lo podemos ver. El primer año me hago acreedor de 15 días de vacaciones y 15 días de bono vacacional. El segundo año me hago acreedor de un día adicional. Entonces van a ser 15 días de vacaciones más un día adicional de disfrute y van a ser 15 días de bono más un día adicional de bono. Eso es a lo que se refiere la ley cuando nos dicen días sucesivos por año. ¿Bien? Entonces, bueno, acuérdense lo que les comenté hace un momento. Las vacaciones van a tener aquí hasta un tope de 15 días y el bono vacacional va a tener acá hasta un tope de 30 días. ¿Cómo nosotros vamos a calcular esas vacaciones? Muy fácil. Para el cálculo de las vacaciones siempre vamos a tomar en cuenta dos cosas. Si ese trabajador o colaborador tiene un salario fijo o si tiene un salario variable. Salario fijo es cuando me establecen, bueno, tú vas a ganar $300 mensuales. Ese es mi salario fijo. Si yo, pues bueno, tuve horas extras, trabajé en un día feriado, todas esas asignaciones también se toman en cuenta, ¿ok? Para tomar en cuenta el salario normal de ese trabajador. Pero si yo tengo un trabajador que tiene un salario variable, por decir, tiene un sueldo básico más comisiones, ¿sí? Todos los meses, pues bueno, no va a generar lo mismo porque su sueldo está atado a un monto de ventas, ¿bien? Entonces, allí que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer, vamos a promediar ese salario, vamos a promediar los ingresos que ha tenido ese trabajador. ¿Qué vamos a tomar en consideración? Los 3 últimos meses. Un ejemplo, si el trabajador pide el disfrute de sus vacaciones para el mes de abril, nosotros vamos a tomar en cuenta el salario de enero, febrero y marzo, ese promedio de esos 3 últimos. Perfecto. Entonces, si sale en enero, vamos a tomar octubre, noviembre y diciembre, los 3 meses anteriores al disfrute. Bien, eso única y exclusivamente en trabajadores que tengan salarios variables. Ay, profe, pero es que fulanito o el señor José Pérez en enero trabajó un día feriado, en febrero trabajó 2 horas extras y en marzo volvió a trabajar un feriado. Eso no implica un salario variable. ¿Ok? Eso simplemente son asignaciones de carácter especial o asignaciones adicionales a su salario normal. Bien, el salario variable es cuando, vamos a decir, la remuneración está anclada o está atada, vamos a decir, a un factor externo. En este caso, como les mencionaba, por bonos, por comisiones, ¿bien? Entonces, bueno, cuando es un salario fijo, tomamos, si el trabajador sale en abril, vamos a tomar únicamente el salario de marzo. Si es un salario variable, ese mismo trabajador va a salir en abril, tomamos en cuenta es el salario de enero, febrero y marzo promediado. Entonces, muchachos, yo les voy a escribir por la plataforma para ver cuándo nosotros podemos hacer nuestra segunda evaluación. Y necesito pues por allí que me indiquen en dónde se encuentran, dónde residen ustedes, pues bueno, para ver si podemos entonces realizar ese encuentro presencial relacionado a lo que son los cálculos laborales. Evidentemente ustedes los van a entender mucho mejor. Y bueno, tomen en consideración la salvedad que les hice al inicio, muchachos. Nada
de copiar y pegar, nada de valerse de una estrategia de inteligencia artificial que ustedes creen que se la están comiendo, pero muchachos, realmente se están engañando ustedes mismos, pero créanme que a nosotros los facilitadores es muy difícil nos vayan a engañar. Eh, entonces, muchachos, honren su carrera desde los cimientos, desde la formación. Y bueno, aquí nosotros del modo más humilde y más entregado posible, pues bueno, saben que nosotros compartimos lo poquito que nosotros podemos saber y es justamente eso, compartir, guiarlos, ayudarles, justamente facilitar una información, bueno, para que ustedes puedan adquirir esos conocimientos de carácter académico. Nos vemos en el próximo encuentro, estén atentos a nuestra segunda evaluación, espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.